Bueno, básicamente hablemos de lo que es JavaScript, ¿sí? Es un lenguaje para básicamente escribir páginas web. Muchas de las páginas web que ven en los navegadores están hechas con este lenguaje JavaScript, ¿sí? Que tiene por ahí código embebido y es un lenguaje bastante potente. Básicamente es muy parecido también a lo que sería Gobstones. Y van a declarar acá programas principales, van a declarar funciones, y estas funciones tienen un sentido de ser. Estas funciones tienen un sentido de, si yo tengo que reutilizar código que es muy similar, y bueno, puedo escribirlo como una función y después volverla a llamar. ¿Mm? Ya saben que pueden prender el micrófono, hacer preguntas sobre lo que no entiendan o escribir a través del chat, que eso está bastante bueno. Y bueno, agréguense los que estén viendo esta conferencia más tarde al chat, porque es importantísimo que estemos en el chat. ¿Por qué? Porque por ahí capaz que se desconectan un poco del aula, se desconectan de Mumuki, pero en el chat siempre van a estar recibiendo comunicados. Además, vieron cómo recién yo me metí, les hice una llamada, ¿sí? Todos los que están en el chat de Zoom, yo les puedo hacer una llamada y los puedo invocar. Así que, pero después vamos a hacer alguna conferencia más programada para que no se olviden del horario, porque por ahí hay varios que sé que no pueden y hay otros que se olvidan de que existían. Así que, bueno, eso por un lado. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema de las funciones. Tenemos la función que en JavaScript se va a escribir con la palabra reservada function, como vemos ahí. Y después lo que vamos a tener va a ser básicamente el tipo que me va el nombre de la función, seguido por una lista de parámetros entre paréntesis. En este caso, es una función que me va a devolver el doble de un número. Así que asumimos que el tipo devuelto va a ser del tipo del argumento que yo le envíe. Entonces, por ejemplo, si yo acá llegara a un 4, esto me va a devolver un 8. Fíjense que en Gobstones esta función está igual, entonces fíjense que son casi equivalentes y es por eso que vimos primero Gobstones para hacer este paso ya a algo un poco más específico. Entonces, bueno, la idea es que ustedes utilicen estas funciones que siempre van a tener o van a venir caracterizadas por la palabra return, que es la sentencia que nos permite devolver algo, un valor. La diferencia entre un procedimiento y una función es que vamos a tener esta cláusula return, retornar, que lo que nos va a hacer es devolver un único valor al terminar de ejecutarse esta función. En este caso va a ser una expresión, fíjense que yo no estoy poniendo ahí un 40 o un 8 directamente, sino que estoy poniendo una expresión dentro de la cláusula retornar. Y esto es importante porque nos va a simplificar muchísimo el programa. Fíjense que esta es una función que tiene una sola línea. ¿eh? Y entonces, al evaluarse esta expresión, se resuelve y después se retorna. ¿eh? Así que bueno, esta sería la típica forma de utilizar funciones en JavaScript. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, entonces fíjense que acá cuando uno en el programa principal la invoca con un número, esto se reemplaza, esto se conoce como parámetro formal, ¿eh? Em, como parámetro real, perdón, y estos serían los parámetros formales, es decir, son argumentos o parámetros formales, aquellos que reciben un valor específico desde el programa principal, se copian, digamos, se mapean, y entonces a partir de ahí trabajo con ese valor que me venga desde invocación. Este valor, por ejemplo, un 3 se va a multiplicar por un 2 y va a retornar finalmente el resultado, que es 6. Entonces, parámetros reales se mapean en parámetros formales, y a partir de entonces esto sería un argumento, un parámetro formal o una variable, como quieran decir. Decimos variables porque hablamos de algo que tiene... Ah, bueno, Juan, no hay problema, tiene problemas con el audio. Una variable toma muchos valores que van a ir cambiando con el tiempo. Entonces acá esto puede venir un 3, puede venir un 30, puede venir un 50. El valor que toma este parámetro es variable. Así que es una especie de variable. Y fíjense que también puedo utilizar expresiones al momento de invocar una función
que llama a otra función. Por ejemplo, acá tenemos el function siguiente del doble, que nos va a recibir un valor, y a este valor lo voy a mandar a la función de arriba. Invoco a la función doble con este número. Entonces esto me invoca a la función de arriba con, supónganse que acá me viene un 3, ¿verdad? Entonces este 3 llega acá como un 3. Y el resultado de toda esta expresión me va a devolver un 6. Con lo cual, cuando alcanza esta sentencia return, lo que va a hacer es reemplazar esta llamada o invocación por el resultado, que en este caso es un 6. Y luego podemos aplicarle otra expresión, porque el sentido de que me devuelva un valor es que yo trabaje con ese valor, que yo haga un cálculo, que haya alguna expresión a calcular. En este caso, 6 más 1, con lo cual esta función me va a devolver al programa principal un 7, o va a mostrar en el programa principal. Supónganse que acá yo tenga un program, ¿sí? Un program. Y entonces en este programa yo lo que voy a hacer es llamar a la función siguiente del doble. Este siguiente del doble lo llamo y me devuelve un 7. Porque a su vez esta función invoca a la función doble, que le devuelve otro valor para poder hacer el cálculo final. ¿Sí? Entonces tenemos funciones que van a trabajar invocando a otras funciones. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me dicen? A ver, voy a conectar el cargador de la compu. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Cuántos han terminado JavaScript? ¿Cuántos han terminado Optons? Está bueno tener un sondeo. Está bueno tener un sondeo de cómo van, por dónde van. Empezó Ruby, Luis. Muy bien. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a adelantar conferencias de Ruby también. Acá lo que vamos a ver hoy, básicamente, va a ser cortito, vamos a tratar de ver capítulo 4 de Ruby Agustina, muy bien. Bien, Santiago, Java, perfecto. Vamos muy adelantados entonces. Ya les voy a ir habilitando entonces más capítulos. Cuando ustedes me digan, vamos todos un poco más adelantados, nosotros vamos a adelantar más capítulos. Y capaz que podemos cambiar el tema de la conferencia que vayamos haciendo. Capaz que ustedes necesitan conferencias más adelantadas por ahí que esto. Y bueno, y los otros que están por empezar siempre van a tener estas conferencias para que las puedan trabajar. Bueno, fíjense esto que tenemos acá, una función que llama a otra función que llama a otra función. Eso también está bueno, son funciones anidadas. Muy bien, Andrea está atrasada, pero bueno, me parece muy bien. Nunca dejen de ver las conferencias. Ya saben que le pueden poner velocidad por 2 y más o menos tratar de entender, porque la idea de estas conferencias es por ahí darles alguna explicación más teórica. En realidad, Momuki no necesita una explicación. Ya hay teoría, lo van haciendo mientras van como jugando con los ejercicios, pero bueno, por ahí nosotros tratamos de darles tal vez una base un poquito más teórica para que tengan una explicación que por ahí hayan pasado por alto o que no lograron entender bien del ejercicio. Bueno, entonces acá fíjense que yo tengo una función siguiente del doble que llama en el retornar, fíjense, yo estoy poniendo un retornar y estoy poniendo una función siguiente que pasa como argumento otra función, otra invocación. Entonces, ¿qué va a hacer esto? ¿Qué va a hacer el programa? Va a poner una pausa primero acá, va a decir, bueno, pausa. Primero resolvamos el argumento más interno y cuando tengamos un valor, resolvemos la función que está más afuera, en este caso, siguiente. Entonces esto lo que va a hacer es invocar a doble, nuevamente, y doble, cuando se resuelva, va a permitir que siguiente invoque a la función de arriba con este resultado. ¿Sí? En este caso, si acá llegara un 4, entonces el doble de 4 me va a devolver un 8 y yo ya voy a poder llamar acá
con un 8, ¿sí? Siendo que antes era un 4. Entonces se va a resolver siempre desde lo más interior, desde lo más interno hacia lo más externo en cuanto a llamadas de funciones, ¿sí? Entonces acá, bueno, una cosa similar podrían hacer acá es esto, ¿no es cierto? Hacer una función que se llame anterior del triple que va a tener que llamar a otras dos funciones. ¿Cómo lo podríamos hacer a este ejercicio? A ver, primero necesitaríamos una función que se llame anterior del triple, ¿verdad? Una función que se llame anterior del triple, y esta función tendría que llamar a triple y anterior. Entonces, ¿qué tendríamos que llamar? Primero, ¿a qué? A triple, tendríamos que tener dos funciones, triple y anterior, ¿verdad? Entonces acá podríamos poner function triple, que va a recibir un número, y después voy a tener otra que sea, otra función, que sea anterior, que también va a recibir ese número, y que, pues ese 7 no iba, y que después entonces yo las tengo que empezar a utilizar desde otras funciones más abajo, ¿sí? Entonces, como toda función tiene que tener un retornar, le vamos a poner el retornar siempre. Venga, retornar, retornar y retornar. ¿Sí? Si no tiene este retornar, va a largar un error de sintaxis. Bueno, no hace falta el paréntesis en el retornar. La idea sería que el triple me devuelva el triple, obviamente, de un número, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me va a devolver? 3 por este valor que me llegue, el número. Opa, número. ¿Eh? Tiene que haber algo más acá. ¿Qué pasa si yo no le pongo... tenemos estos delimitadores, pero ahora, cuando hablamos de JavaScript, vamos a necesitar un punto y coma. ¿Mm? Y el anterior de un número, lo que me va a devolver es de ese número el anterior, básicamente. Si yo tengo el 8, que me devuelva el 7. Si tengo un 5, que me devuelva un 4. Entonces, ¿cómo hacemos para esto? A ver, ¿qué debería poner acá? ¿Qué debería retornar esta función? Que ya le ponemos el punto y coma. Un número menos 1, ¿sí? Entonces, número menos 1, para como nos dice Luis, nos va a devolver acá el número anterior. Ahora yo tengo que volver el anterior del triple de ese número. ¿Qué es lo que vamos a tener que invocar entonces? El anterior de un número, ¿no es cierto? Pero no cualquier número, sino el triple de este número que nos venga como argumento. Entonces, vamos a tener que llamar a la función primero triple que llame a anterior. Entonces, triple, ¿y qué va a ser? El triple de este número. Y el punto y coma. Entonces, ahí nos estaría quedando el triple de un número, me va a ser, por ejemplo, 3 por 3, 9, y el anterior de 9 va a ser un 8. Con esto, vemos que las funciones se pueden anidar perfectamente y reutilizar. Bien, ¿hasta ahí queda claro? Entonces podemos armar funciones nosotros, pero hay otras funciones que ya vienen en el lenguaje, por ejemplo la función max o la función min, que ya vienen dentro de una librería. Estas se llaman librerías, las vamos a tener también en Java, vamos a tener muchos lenguajes que vienen ya con funciones preestablecidas. Por ejemplo, la librería mat recibe un montón de funciones, tiene ya hechas, ustedes no las tienen que hacer, un montón de funciones como son mínimo y máximo, que nos va a permitir encontrar el mínimo entre dos valores. Por ejemplo, el saldo, yo tengo acá, extraer, es un método que me va a devolver que si yo extraigo algo, por ejemplo, tengo 100 pesos y me extraigo 30, esto me deberían quedar 70 pesos. Pero a veces, cuando yo quiero sacar más plata de la que tengo, que suele suceder, me podría llegar a quedar un saldo negativo. Y yo no quiero que esto me quede un saldo negativo. Entonces, para esto nos podríamos valer del valor máximo o mínimo para poder decir, bueno, si saca 120 y tenía 100, va a quedar en 0, no va a quedar en menos 20. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá lo que vamos a hacer es usar esta función matmax,
que lo que va a hacer es decir el máximo entre el valor que quede y 0. Por ejemplo, acá el máximo, si yo trato de extraer más de lo que tengo, me va a quedar un menos 20 y el 0. ¿Cuál es el número mayor, menos 20 o 0? Si ponemos una recta numérica, este es el 0, y este es el menos 10, y este es el menos 20. Bueno, me quedó mal dibujado, pero este número está más para atrás, es menor que el 0. Todos los positivos sí van a ser o van a terminar siendo mayores. Pero no este no es el caso. ¿Sí? Entonces, por ahí, ¿qué deberíamos poner? Vamos a escribir una función, mathmax. A ver, acá deberíamos escribir nuestra solución. Entonces, siempre empezamos con function, la palabra reservada, y le vamos a llamar extraer. Y va a extraer ¿qué cosa? Un saldo. Acá un saldo, un valor, monto. Vamos a ponerle monto. Porque dijimos que recibía un monto, no dice acá arriba. Bueno, esta función, extraer, recibe un monto, y lo que va a terminar pasando es que me devuelva, y también tendría que poner el saldo de lo que me queda en mi cuenta. Son dos parámetros, fíjense, el saldo, que es lo que tengo, más el monto. Entonces son dos parámetros, dos argumentos. Y lo que voy a hacer es usar obviamente un return. ¿Y qué voy a retornar? La resta de estas cosas. Es decir, de lo que tenía, le resto el valor que viene como monto. Pero acá corremos el riesgo de que esto quede en negativo. Y para evitar que quede en negativo, lo que tengo que hacer es esto que tenemos acá, esta representación. Es decir, el máximo entre este valor, que podría ser negativo, y 0. Es decir, que si llegó a ser negativo, directamente dejo la cuenta en 0. Y ahí podemos ver perfectamente cómo utilizar estas funciones. El mínimo, en todo caso, retornaría ¿qué? Si yo pongo acá, ¿qué me va a devolver? 0 sería el máximo. Pero 0, si esto me da, supongamos que esto me diera 60, el mínimo me va a ser 0. Ahora, si esto me quedó en menos 60, lo que me va a devolver es menos 60, porque hablamos de un valor más pequeño que tengamos. ¿Ya ven? Vamos a tener distintos tipos de operadores. En este caso, el operador de comparación va a ser doble igual. Y hablamos de estos parámetros que se pueden comparar, pero también podría yo declarar variables que también van a poder compararse. Entonces estos operadores me van a servir para comparar un valor con otro valor. Por ejemplo, ¿hoy qué día es? 26. ¿26 es igual a 1? No. Entonces esto me va a dar falso. Fíjense que esta es una comparativa que devuelve un valor booleano. Falso o verdadero, porque hablamos de una expresión. Si hoy fuera el día 1, esto me va a devolver true. En cualquier otro caso de que tome este valor, me va a dar false. Es decir, me va a dar falso. Y entonces también vamos a tener este operador que con 2 igual es para comparar. Con 3 igual también es para comparar. Pero un solo igual es para asignar un valor. Por ejemplo, yo podría decir, acá, podría decir mi variable cantidad, y yo digo un solo igual y le pongo 9. Esto quiere decir que yo a la variable cantidad, que puedo decir que es entera, no. La variable cantidad le doy el valor, le asigno un valor 9. Un solo igual implica asignación. En cambio, dos iguales, por ejemplo, cantidad es igual a 9, ya estoy haciendo una comparación. Entonces, importante esto para tenerlo siempre en cuenta. Así como tenemos un operador de comparación, hay otros operadores comparativos, ¿sí? La asignación es uno solo, pero hay muchos de comparación y me sirven para determinar si una expresión es verdadera o falsa. En este caso, el mayor o igual va a ser verdadero si un número es mayor o igual al que comparo. Por ejemplo, mayor o igual a 9, si cantidad valiera 9,
esto me va a dar verdadero, porque es igual, entra por el lado del igual. Y 10 también me va a dar verdadero porque es mayor a 9. Entonces con mayor o con igual me va a dar true. De la misma manera funciona menor o igual, y el menor o el mayor son estos símbolos que simplemente no toman los extremos, no toman la igualdad. 9 menor a 9 es falso, pues son iguales. ¿Se entiende? Bien, pasemos a otra cosita. Tenemos acá el tema de los operadores de conjunción, ¿sí? Operadores que van a servir para combinar dos expresiones de verdad, ¿sí? Dijimos, por ejemplo, cantidad es mayor a 9 y cantidad es par, puedo decir que hay dos condiciones. Una, le voy a llamar P, esto se llama es lógica proposicional, entonces decimos, cantidad es mayor a 9, mayor a 9. Y cantidad, otra expresión de verdad, que yo puedo decir que es verdadero o es falso, puedo decir cantidad es par. Entonces yo puedo decir, ¿qué número coincide con esto? Todo va a ser verdad, cuando hablamos de tablas de verdad, como P y Q, vamos a poder dibujarlo así. Imaginen una tablita en donde yo tengo P y Q. Vamos a usar el comparador de conjunción, de conjunto, para decir P y Q. Entonces, ¿cómo va a ser esta tabla? Yo voy a decir, si P es verdadero y Q es falso, entonces, con una de las dos cosas que yo diga que es verdad, todo es verdad. Todo es falso. Hay algo que está mal. Si P es verdadero, ¿cómo podemos armar esta tabla? Ponemos dos verdaderos, todas las combinaciones posibles van a ser, mira. Verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, y falso, falso sería la última combinación posible. Ahora, solo va a ser verdad cuando ambas sean verdad, y el resto de los casos de la tabla va a ser falso. Así funciona esta tabla de conjunción. Entonces, si la primera es verdad y la segunda es falsa, entonces no todo lo que yo digo es verdad. Esto sería todo. Por ejemplo, yo podría decir que P es que yo soy el profesor, ¿sí? Esto es verdadero. Pero Q sería que soy Brad Pitt, ¿verdad? ¿Es verdad todo lo que yo digo? No, estoy mintiendo, porque yo soy profesor, pero Brad Pitt estoy muy lejos de serlo, ¿sí? Para que sea verdad todo lo que yo diga tiene que ser cierto. Por ejemplo, yo podría decir, soy profesor de la ULP y soy profesor de Mumuki. Todo es verdad, así que el resultado de toda expresión es verdad. Si alguna de las dos me llega a dar falsas, cualquiera sea, los demás casos me van a dar falso. ¿Sí? Entonces, esto es una teoría matemática de conjunto. Para que todo sea verdad, entonces esto tiene que ser verdad y la otra parte de mi afirmación también tiene que ser verdad. Entonces todo el conjunto es verdadero. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Vamos a tener otro operador que es la O. Y fíjense que está marcado acá como estas dos barritas, ¿ven? Estas dos barritas es el operador lógico del O. Esto es el I. Soy profesor y doy programación 1 Mumuki, ¿verdad? Ustedes son alumnos y están cursando un día viernes. Ahora, para que funcione bien el O, la tabla de verdad va a ser verdadero cuando P o Q sean verdaderos. ¿Sí? Cualquier cosa que yo diga que sea verdadero, ya decimos que algo de verdad es. ¿Sí? Por ejemplo, la pandemia ha terminado o ustedes son alumnos de la ULP. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Porque si bien la pandemia no ha terminado, esto es falso, ustedes son alumnos de la ULP, con lo cual esto o esto es verdadero. ¿Sí? Con que una de las dos.
Y también si están las dos, también. O sea, por ejemplo, la pandemia no ha terminado, o ustedes son alumnos de la ULP, también me da verdad, porque la O, que es otro operador, me dice que con que una de las dos o las dos sea verdadero, todo el resultado va a ser verdadero. ¿Cuándo va a ser falso? Cuando todo sea falso. Por ejemplo, la pandemia ha terminado, es falso, y ustedes son alumnos de inglés. Entonces, están cursando ahora inglés. Entonces, como ambas son falsas, todo el resultado va a ser falso. Es el único caso en el que O, la doble barrita, es falsa, y el único caso en el que la I es verdadera es cuando las dos son verdaderas. Recuerden eso y no se van a olvidar. Estos son dos operadores lógicos que van a usar no solo en JavaScript, sino en distintos lenguajes, y vamos a hacer un ejercicio trabajando sobre esto. ¿Sí? El ejercicio nos dice que también tenemos un tercer operador, que es la negación. Entonces yo digo, si hay comida, es verdadero, justo pedimos y ya tenemos una milanesa, es verdadero. Ahora, la negación de eso sería no hay comida. Si hay comida es verdadero, entonces si yo lo niego, me va a dar falso. Es decir, no hay comida sería falso, porque la estoy viendo. Si hay comida es verdadero porque la estoy viendo. Entonces, cuando yo niego una operación, el resultado de P y no P va a terminar siendo el invertido. Es decir, cuando P valga verdadero, si yo lo niego, esto me va a dar falso. Es decir, no P me va a dar falso. Y si yo te digo que inicialmente está lloviendo es falso, no está lloviendo, quiere decir que es verdadero. Y con este tenemos el tercer operador lógico que queremos ver. ¿Sí? Entonces acá, fíjense que esto es el AND o la I, y esto es el OR o la O en inglés. Entonces acá la idea sería que nosotros armemos un ejercicio que tome tres números y diga si el primero es mayor que el segundo y sea menor que el tercero. Entonces, para que un número sea mayor, que esté entre dos números, por ejemplo, el 2 y el 7, para que un número quepa en este intervalo, yo necesito, por ejemplo, decir 6. 6 tiene que ser mayor a 2 y a la vez, y 6 tiene que ser menor a 7, porque no estaría, si yo pongo acá el 8, no está entre ambos, cabe por acá el 8. ¿Ven? Y si está fuera de rango, por ejemplo, fíjense, tenemos otra función que me va a decir el 10 recibe un valor y los dos límites que yo voy a tener. El 17 no está entre 1 y 10, sino que está por fuera del 1 y el 10. ¿Se entiende? Entonces la idea sería que nosotros hagamos una función que diga, a ver qué nos pide. Escribe las funciones. Está entre y está fuera de rango. ¿Cómo lo podríamos hacer? A ver, ¿qué se les ocurre? La función tiene que llamarse está entre. ¿Va a recibir qué números? ¿Cómo arrancamos? Pueden prender el micrófono si quieren, ¿eh? Function, ¿qué? El nombre de la función. Lo copio de acá. Está entre. ¿Y esto qué recibe? Vamos a ver los ejemplos que nos da. Tres valores. El valor y los dos límites. Entonces yo acá voy a tener que poner el número, y después ¿qué voy a poner? ¿Cómo les podría llamar entre otros dos números? Entre el número 1 y el número 2. Entonces acá tenemos nuestra función, está entre. ¿Y qué me va a retornar esta función? Fíjense que tiene que darse el caso de que el número sea mayor a, ¿cómo decimos? Número mayor al número n1, que es el que está más a la izquierda. ¿Sí? Y voy a usar la conjunción. Este número está menor que el que está a la derecha, es decir, el n2.
Entonces fíjense cómo se tienen que cumplir dos cosas, porque por ejemplo en el caso del 8, sí es mayor que el número 2, del ejemplo de recién, pero el 8 no es menor que 7, sino que está fuera de rango. Por lo tanto, el 8 me va a dar verdadera en la primera, en P, y falso en la segunda, con lo cual todo esto se hace falso, ¿sí? Es decir, ¿cómo va a resolver esto cualquier lenguaje? Evalúa cada término de la expresión y va a decir, ¿cómo vale esta? Verdad. Y esta vale falso. Entonces yo digo, verdadero y falso, el resultado de todo es falso. Retorna un valor booleano falso. ¿Y qué importante esto? Dentro de los retornar vamos a poner una expresión de verdad que nos va a permitir devolver en una línea el resultado de una proposición, como estábamos hablando, compleja. Estas serían proposiciones simples y la combinación de ambas por mediante un AND o un OR me va a dar una proposición compleja, cuyo resultado depende de las proposiciones simples. ¿Sí? La otra función que tenemos que hacer es la función que se llama está fuera de rango. Y en esta, cuando una variable va a estar fuera de rango, vamos a recibir también el número, n1 y n2. ¿Y cuándo va a quedar afuera de rango esto? Cuando el número ¿qué? A ver, vamos, anímense. Si yo tengo el 2 y tengo el 6, tiene que estar afuera de este rango. Es decir, tomo este intervalo y tomo este intervalo. Es Que decir, ¿qué sea número? ¿Ah? num que sea menor a n1 o número mayor a n3. Perfecto, muy bien, así. El número tiene que estar para aquel lado o tiene que estar mayores a los del rango. Entonces ya no están adentro, ¿eh? No están acá adentro de este rango. Perfecto, muy bien, Victoria. Acá entonces tenemos que el número tiene que ser menor que el número 1. Entonces son los menores al límite inferior. Uy, se me bajó. Y ya con eso estamos diciendo que está fuera de rango, es decir, con que se cumpla una de las dos condiciones. Entonces acá lo que necesitamos es el operador O, que va a ser como se hace con mi teclado, por eso lo voy a copiar. Entonces yo digo, los que están por debajo del número 1 o los que están por arriba del número 2, hablamos de que están fuera de rango. ¿eh? Y nos faltarían los puntos y coma acá de toda la historia. Entonces, ¿se entiende cómo estos operadores van a mejorar nuestras proposiciones de verdad? A veces habría que ver si esto sin paréntesis funciona, o si necesitamos paréntesis. Hay quienes le han puesto paréntesis, bueno, fíjense que acá funcionó. ¿eh? Y después lo último de lo que nos habla este capítulo, habla de los strings, ¿sí? Los strings, un string en inglés es una cadena, ¿sí? Entonces ahora hablamos de enteros, de valores numéricos, hablamos de valores booleanos, con estos operadores de valor de verdad, que me devuelven verdadero o falso. Decimos que esta es una función booleana, porque el resultado de lo que devuelve es un valor booleano. Un valor verdadero o falso. No puede tomar otro valor que eso. Pero que este verdadero o falso, como verán, va a depender de la evaluación de todas sus proposiciones. Los strings son cadenas en donde yo, por ejemplo, podría utilizarlas, siempre van a estar entre comillas. ¿sí? Entonces yo podría decir, hola, y ahí estoy devolviendo un string. ¿sí? Y los puedo concatenar con el más. Por ejemplo, puedo poner hola, y acá le puedo poner hola chicos. Hola chicos. Y ahí estoy haciendo strings. ¿sí? Son cadenas. Pues yo quiero mostrar un cartel acá. Esa es la idea de los strings. Poder poner palabras, valores que son literales, que son expresiones, qué sé yo, que sean... Bueno, entonces acá, para usar estos strings, simplemente lo que vamos a hacer es colocarlo entre comillas. Vamos a pasar a este ejercicio, que se lo seleccioné recién, porque ¿qué les quiero mostrar con esto? A ver, el uso del if.
Nosotros vimos en la clase pasada, en Fundamentos, el uso del if, que era una estructura de control que era condicional. Es decir, si se cumple esta condición, se ejecuta lo que está dentro. Y else, o si no, se ejecuta lo que está en la línea 6. ¿Sí? O se ejecuta la línea 6 o se ejecuta la línea 4, pero son condicionales. Y fíjense que lo que nos pide acá es que hagamos la función máximo, que lo que nos está diciendo es que ya tenemos una función máximo, no la usemos, no hagamos trampa, que era la función que vimos recién. El máximo entre dos números, y ya está. Ya esta función está hecha. ¿Para qué me la voy a poner a programar si ya alguien la hizo por mí? Entonces, esto sería equivalente a decir acá dentro de un if, si el número 1 es mayor al número 2, entonces devuelvo el número 1, porque el 1, por ejemplo, si 10 es mayor a 3, entonces devuelvo un 10. Pero si yo acá no tengo un 10, sino me llega un 2, 2 es menor a 3, entonces no voy a devolver un 2. Else, voy a devolver el 3. ¿Sí? Es decir, que siempre se va a devolver el valor que sea mayor. Entonces, esto es lo que nos dice con este ejercicio. Entonces, fíjense que, ¿qué va a pasar acá? No tengo otra opción que usar un if, porque lo que estoy devolviendo es un valor numérico. Y ustedes podrían haber dicho, bueno, ¿por qué no, en vez de devolverme el número, quiero que me devuelva si es mayor, verdadero, y si es menor, falso? Entonces yo acá podría decir, si es menor, devuelvo true. Y si es mayor, si es mayor, devuelvo true, y si es menor, devuelvo false. En este caso, el if se vuelve innecesario, porque simplemente basta con que yo directamente ponga acá un return, y el valor de verdad, al validar esta expresión, me va a devolver true, si es mayor que el otro, o false, si es menor. Entonces, cuando lo que quiero devolver es un valor booleano, no hace falta un if. Esa es la enseñanza del ejercicio. Si lo que voy a devolver es un número, por ejemplo, n1 o n2, entonces sí que voy a necesitar un if para poder devolver un valor u otro. Porque no es que evaluando la expresión dentro del retornar se va a trabajar bien. ¿Cómo lo podríamos hacer con este Mad Max? Sí podríamos, porque acá me va a devolver el N1 o me va a devolver el N2. Entonces fíjense que cómo se simplifica o se estiliza este programa. Acá, por ejemplo, está el caso que yo les quería hablar. Fíjense, la función es mayor de edad. Dice, si la edad es mayor de 18, sos mayor de edad, ¿verdad? Bueno, entonces sos mayor de edad, me debería devolver true. Y si no, me debería devolver false. En este caso, no hace falta el if, porque lo que voy a devolver es un valor booleano, así que simplemente pongo edad. ¿Es mayor de 18? Se muestra así como un interrogante. Edad, ¿es mayor a 18? Si es mayor a 18, va a devolver true, y si no, va a devolver un false. Entonces no hace falta poner un if. Está bueno para el repaso esto, ¿no? Acá podríamos ver lo mismo, si el número es positivo, si es menor a 100, y si no es el 15. Voy a tener que empezar a combinar tres proposiciones. Recién dijimos que esto le llamábamos P, Q, y a esto le puedo llamar R, para decir, son tres proposiciones simples, con lo cual me doy cuenta de que tengo que combinar tres expresiones de verdad, y dependiendo de todo eso me va a dar de verdadero. Entonces, el número de la suerte para esta chica, si no es el 15, tengo que usar el operador que niega ahí o no. El no es el 15. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Hace falta poner un if? A ver. Function. Function es el número de la suerte. Esto como está en camel case, me gusta copiarlo a mí. Fíjense que acá hay dos cosas. Tenemos la biblioteca y la consola. En la biblioteca siempre vamos a tener un montón de funciones. Por ejemplo, la longitud, convertir en mayúscula. Fíjense esto, pónganselo a leer, a pasar a un resumen. Por ejemplo, convertir en mayúscula recibe un string, y ese string, por ejemplo, que fuera un hola, lo devuelve en mayúscula, y ya está hecha la función, ¿sí? O una función que me diga,
que comienza con, por ejemplo, hola a todo el mundo, comienza con hola a todo, de ser así, me va a devolver true. Y así tenemos otros, por ejemplo, la función es múltiplo de, que recibe un número y otro número. Es decir, por ejemplo, 6 es múltiplo de 2, y sí, porque es divisible por 2. 6 es múltiplo de 3, y sí, porque me devuelve que es divisible por 3. Entonces lo que va a hacer es tratar de dividir un número por otro, y si el resto, es decir, lo que me devuelve esta función, vamos a, por ejemplo, dibujarlo. A ver, yo paso el 6 dividido 3. 3 por 2 me da 6. Al 6, 0. Esto, que ustedes vieron en la secundaria, es el cociente, ¿sí? Y este que tenemos acá es el resto. ¿Eh? Esto que ven acá es el módulo. La operación módulo es similar a la división. La división, por ejemplo, 6 dividido 3 me va a dar 2, que es el cociente. Y 6 módulo 3 me va a dar el resto, que es 0. ¿Sí? Entonces, acá esto lo que me va a decir, si no sobra nada, si el resto es 0, el número es divisible. Por ejemplo, ¿cómo sé si un número es divisible por 2? Y porque no sobra nada. Por ejemplo, 40 dividido 2, lo divido 20 y 20 para cada grupo y ya no sobra nada. Si me sobrara alguno, el número no es divisible. Entonces, ¿cómo podemos hacer acá? Es decir, un número es divisible por otro si el resto me da 0. Entonces acá, volviendo al ejercicio, lo que le pide es que sea positivo. Entonces acá esto va a recibir un número, ¿verdad? Y tengo que tener un retornar, y yo voy a decir, si el número es positivo, primero, tiene que cumplirse P, y tiene que ser, ¿dónde está la persona acá? P y Q, y una más, que es no R. Y no R. Siendo P es positivo, Q es menor a 100 y R es el 15. Siempre las tomo en positivo. Entonces el no R va a ser esta negación, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos escribir a esto? ¿Cómo decimos que el número es positivo? Vamos a traducir P. Tiene que cumplirse que N es positivo si es mayor a, no fue la cosa, si es más, pero ¿por qué se escribe allá? Bueno, n es mayor o igual a 0, entonces decimos que es positivo. ¿Eh? Y además, ¿qué más tiene que pasar? Ah, pero no le puedo poner n si acá le llamé número. Entonces va a decir, si el número es mayor o igual a 0, ¿verdad? Y además tenemos que decir que el número es menor a 100. El número es menor a 100, nos dice acá. Entonces, el número es menor a 100 y no es el 15. Entonces, y el número es distinto de 15. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos poner? El número, podríamos decir que el número es igual a 15 y lo negamos. Entonces acá tendríamos la diferencia de estas condiciones, ¿no? Todo en conjunto, el número es positivo, es menor a 100 y no es el 15. ¿Todos lo tienen así? Porque yo no lo tenía de esta manera el número. Decía que tenía que ser múltiplo de 2, ¿puede ser? Nos decía en este ejercicio, se ve que lo han simplificado, pero el resultado de este ejercicio era el siguiente. Decir que el número
es múltiplo de 2, por ejemplo, y es múltiplo de 3. Antes nos lo decían así. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué tenía que evaluar? Con que fuera una de las dos. Por ejemplo, el 4, si num vale 4, yo digo 4 es múltiplo de 2, esto se va a evaluar y me va a devolver que sí, que es múltiplo de 2. Pero el 4 no es divisible por 3, así que esto me iba a dar falso, ¿verdad? Pero como esta es una disyunción, es decir, un operador selectivo, con que una de las dos fuera verdadero, todo el resultado es verdadero, ¿sí? Y a la vez íbamos a decir, por ejemplo, el 4 es mayor a 0, así que teníamos otro verdadero, y decíamos que el 6 no es el 15, es decir, 6 es igual a 15, me da falso. Negado, me va a dar verdadero también. Así que verdadero y verdadero y verdadero ocasiona que toda esta expresión me devuelva un verdadero. ¿Se entiende? Pero antes era así. Y me lo tomo bien, con número menor a 100. Bueno, lo han bajado entonces, Florencia, porque antes era de otra forma el ejercicio. Era así como te dije, ahora lo han simplificado. Pero la idea sería que uno utilice esta función de la biblioteca que era el múltiplo de. ¿eh? Así que bueno, allá saben que pueden utilizar estas funciones. Tenemos distintos entonces para cerrar, distintas operaciones que van a ver, que tenemos operadores, ¿sí? Se llaman operadores. Si yo tengo números, el operador va a ser el más, el menos. ¿Qué puedo hacer con estos valores numéricos? Puedo sumarlos, puedo restarlos, puedo multiplicarlos, sacar el módulo, este operador, puedo compararlos. Y acá tenemos, estos son operadores matemáticos y estos son los lógicos. Mayor, menor igual, igual, distinto. Por otro lado, tenemos para los otros tipos de datos que vamos a trabajar, que son los booleanos, los valores de verdad, por ejemplo, true o false. ¿Y qué puedo hacer con estas expresiones como vimos recién? Utilizar la conjunción, puedo utilizar la negación, o puedo utilizar la disyunción, que era la doble barrita de lo. Y el tercer tipo, que no lo vi, pero ustedes lo van a poder ver con facilidad, es el tipo texto. Tenemos una cadena, siempre entre comillas, y lo que podemos hacer es usar alguna operación, por ejemplo, si esa cadena empieza con hola, o si tiene la longitud, por ejemplo, me va a decir que hola tiene 4 dígitos. Es decir, me va a devolver un valor de acuerdo a la cantidad de dígitos que tenga. También podemos usar el triple igual para ver si son iguales, o el doble igual con un distinto acá, que nos diga si son diferentes. ¿sí? Lo que yo no puedo hacer es usar operadores que no correspondan con el tipo de dato. Por ejemplo, no voy a poder decir hola por chicos. Es decir, no puedo usar esto porque es un operador exclusivamente matemático. ¿sí? O no puedo decir hola y chao, porque no puedo decir que hola es un valor de verdad. O sea, hola no es verdadero ni es falso. Entonces no puedo decir hola y chao. No me va a dar verdadero y falso, ¿sí? ¿Se entiende? Así que bueno, tener mucho en cuenta este tema de las funciones, y el capítulo que sigue va a ser solamente para practicar con esto que hemos estado viendo. Para los que ya lo hayan hecho, por ejemplo, tenían este del cartelito óptimo, ¿sí? Hablamos ya de práctica de funciones, ¿sí? En este cartelito óptimo, ustedes tenían que escribir un cartel. La función que teníamos acá en biblioteca es, bueno, acá la longitud que me va a devolver, por ejemplo, de hola, un 4, como decíamos, y también teníamos este que es escribir cartelito, que lo que recibe es un título, por ejemplo, señor Juan Sáez, ¿sí? Ese sería el título, los 3 argumentos. Y un cartelito más que me diga si quiere o no un booleano. Estos van a ser 3 cadenas, 3 strings, y el último va a ser un boolean. Y lo que va a decir es, si acá viene un true, entonces quiere un cartelito corto. Y si viene un false, es que quiere un cartel más largo, que diga, por ejemplo, señor, si es el cartelito corto, por ejemplo, y fíjense que ahí viene un true, esto me va a escribir profesora y el apellido, profesora Chaldo. Si no, si acá vinieron false, me va a escribir todas, doctora Celica Vera, con nombre y apellido, un cartel más largo. Entonces, a simple vista,
Esto está en amarillo, como pueden ver, a propósito. Parece que algo no anduvo bien. Este es un ejercicio que por ahí sabían consultar. Dice que tiene un if. Y ahora, ¿qué pasa? No tiene sentido que tenga un if. Como está resuelto, nos dice, si quiere cartelito corto, le devolvemos el cartelito corto. ¿Cómo nos va a quedar esto acá? Yo diría, la longitud. ¿Cómo usamos la longitud? Si la longitud, ¿de qué? Tenemos tres parámetros. Esto lo podría yo agrandar acá. ¿Así? Entonces decimos, si la longitud del nombre, porque acá le llamamos nom y ap. Entonces, la longitud del nombre más el apellido es, ¿qué? Si es mayor ¿a cuánto tenía que ser? O no lo teníamos que decir. Si era mayor a 15, nos decía el ejercicio anterior. Si es mayor a 15 caracteres, por ejemplo, qué sé yo, que Clotilde Pérez García, seguramente nos va a dar un número mayor o igual a 15, podríamos decir. Entonces, lo que vamos a hacer es retornar. Fíjense que si yo pongo un retornar adentro de un if, voy a tener que ponerlo también la opción para el else. ¿Qué me va a dar el error si yo pongo un return adentro de un único camino y no hay un return por el else? ¿Por qué? Porque nunca va a terminar de salir de esta función, no encuentra un punto de salida, que es nuestra instrucción return. Entonces, acá decimos que si la longitud es mayor a 15, entonces va a ser lo que yo les devuelva un cartel corto, ¿sí? Porque ya es muy largo el nombre, entonces para no escribir el nombre María Elena de los Ángeles García, y bueno, entonces lo que voy a decir es retorno el nombre más el apellido. Perdón, el título más el apellido, simplemente. Y si no, lo que voy a devolver va a ser el título más el nombre más el apellido. Y ahí tendríamos la distinción con un if, ¿sí? Pero no es la idea. Es más, esto, ¿qué le podemos hacer? Le podemos concatenar un espacio, porque si no va a quedar todo pegado. Y para que esto nos quede, le podemos poner un espacio y concatenamos con el nombre. Entonces va a decir título, espacio, nombre, y le concatenamos otro espacio y el apellido, ¿sí? Siendo nombre y apellido cadenas, ¿sí? Por ejemplo, un nombre específico. Pero lo que nos reta este ejercicio es que dice que ya no hay que usar un if. ¿Y cómo hacemos? Porque yo acá no tengo que devolver un booleano, que es lo que nos está diciendo. La idea sería usarlo sin el if, quiere decir que tiene que estar dentro del return, es decir, sin el if. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? A ver, ¿alguna idea? Evidentemente tengo que usar la longitud, porque nos decía que usemos la longitud. A ver, yo lo quito. Nos dice, si es más de 15, y acá Dice que hay que fíjense usar que... escribir cartelitos. Ajá, entonces tenemos que invocar al escribir cartelito, que es el de antes, y ¿qué vamos a hacer con eso? Lo que vamos a decir es, llamo a escribir cartelito y le paso el cuarto parámetro. Fíjense que teníamos acá, como yo les decía, los tres valores y el último que era un true o un false. Entonces acá lo que vamos a hacer es llamar a escribir cartelito, cartelito, y le voy a pasar todos los valores. El título, el primero era el título, el segundo era el nombre, el tercero era el apellido, y que se encargue esta función. Y el cuarto va a ser un valor de verdad. Por ejemplo, true. Pero si yo le paso un true, me va a escribir siempre un cartelito. En cambio, si yo le paso un false, me va a escribir un cartelito corto, siempre. Entonces yo lo que quisiera es que este valor booleano sea una expresión que pueda ser verdadero o falso. Y para eso usamos la longitud. Entonces, la longitud de el nombre más el apellido, si es mayor, si es mayor o igual a 15, este valor se va a transformar en un true o se va a transformar en un false.
Y dependiendo de este valor, escribir cartelito me va a escribir uno u otro, ¿sí? No importa cómo está hecha esta función. Acá tal vez esté hecho el if o lo que sea, pero nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente pasárselo de esta manera. Entonces, ahora sí, ya cuando lo pongamos, bueno, nos mandó algo que no pasó las pruebas, dice, debe usar, escribir cartelito. Bueno, así lo puse ahí. Ah, no debe haber puesto, a ver, escribir puse. Bueno, fíjense que a veces, y la mayoría de las veces, los errores son de sintaxis más que todo, no es que sean errores de que ustedes lo pensaron mal. ¿Y qué más nos dice? Un cartelito corto cuando el cartel es largo. ¿Qué puede estar pasando ahí? A ver, o sea, mayor a 15. Bueno, debe ser alguna... No es mayor o igual, me parece. es mayor nada más. A ver. A ver, vamos a ir a acá, mayor a 15. A ver. Claro, puede ser que está tomando el valor final. No, nos dice, tiene que escribir el más chico. Escribir el cartelito, recibe el título, el nombre. Ah, es que no es el nombre y el apellido, es el título y el apellido, creo. O los dos son. No me acuerdo. Bueno, algo debe estar fallando ahí que no es el nombre y el apellido. A ver si retorno a la versión anterior. A ver, ahí. Vamos a copiar y pegar, yo por ahí lo saco para que lo podamos resolver entre todos. Y teníamos eso mismo, fíjense que no sé qué es lo que habría estado escribiendo mal, pero es escribir cartelitos y nombre y apellido mayor a 15. Tal vez era el punto y coma, fíjense que por ahí nos dice que pongamos punto y coma y otras veces nos dicen que no es necesario. Pero bueno, por ahí piensen de envuelta en estas cosas porque lo que suele pasar es que es un error sonso, ¿sí? Lo que termina pasando. Entonces acá, bueno, yo les dejo siempre les sé poner, cuando lo resolvemos en otras conferencias, una explicación de que a veces no podemos optimizar siempre sin utilizar el if, trabajando dentro del mismo retornar la forma en que lo hacemos, ¿sí? Bueno, con esto entonces hemos avanzado los dos primeros capítulos de JavaScript. Si los que van avanzados ya supongo que lo han terminado de hacer, pero van a tener para divertirse. Este es más cortito, tienen 7, así que supongo que el lunes ya verán 2 capítulos más, por ejemplo el 3 y el 4, y la conferencia la voy a estar subiendo lo que termine. También les voy a dejar la autoevaluación de fundamentos para aquellos que lo quieran hacer, y bueno, no es obligatorio, ya saben, es simplemente para que ustedes, los que hayan terminado, la hagan, y los que no la han terminado, bueno, no la hacen hasta que lo terminen, lógicamente, así pueden resolverla bien. Así que, bueno, esto sería todo. Si no tienen ninguna pregunta, entonces ya les subo la conferencia lo que estábamos terminando. Sí, a ver, decime la pregunta, Juan. ¿Del ejercicio de alguno que resolvimos? No, me conecté un poquito tarde. No Ajá, importa. Cuento una pregunta. sí. Eso de fundamento. Ahora, ya me quedé un poquito trabado en fundamento. Este, cuando a un procedimiento le doy nombre Sí. bueno, acá estaba mal. Voy a formarlo de nuevo porque no me acuerdo qué decía. Acá está. Decía, por ejemplo, decía el procedimiento poner 3 que espera recibir 2 parámetros, pero se le invoca con un argumento. Bueno, ahí está. Quiere decir que espera 2 parámetros y vos tal vez le estás pasando uno solo. Por ejemplo, espera el nombre y el apellido. Y vos solo le pasas tal vez el nombre. Por ejemplo, creo que en el que tenías que restar el Color saldo. y dirección.
Ahí va, color y dirección, las dos cosas, porque si le pasas uno, te dice, no, no existe un método que reciba un solo parámetro, necesita que vengan dos, Porque, por más que no varíe eso. claro, porque yo probé pues, pasándole, por ejemplo, acá hay que poner tres bolitas separadas de tres, con tres casilleros, Ajá. y le paso color y dirección para que solamente use poner puntos 3 y vaya poniendo hacia el este, Ujú. pero y le paso los dos Pero le separados pasás por el color coma. y Ajá. Y a ver, ¿querés Así compartir quedan. pantalla del ejercicio? Ah, no, para, a ver, para. Creo que no En una tengo de el esas, entre tema que todos, estoy con la notebook encontramos el y error. Y si no, puedes claro, el mandarlo tema por es que el estoy, chat. claro, el tema es que estoy con la notebook y yo los ejercicios los hago en mi computadora. Ah, no Fíjate, estás en la... fíjate en ya después me conseguiré una cámara. Bueno, hacer lo siguiente, mira, sacarle una captura de pantalla, acuérdense que tienen la herramienta recortes de Windows, que Sí, son las sí, tijeritas, eso no hay problema. escribís ahí en la barra recorte, y recortan, escriben ahí en la barra de Windows, recortes, y se les va a abrir una ventanita con una tijerita, y ahí pueden recortar la imagen que ustedes quieran. Por ejemplo, a ver, yo voy a recortar un pedazo de esta pantalla, entonces hago un recorte, y fíjense que después hasta lo puedo compartir, ¿no es cierto? Puedo ir al recorte. Este es un recorte que yo hice. Pueden agregarle cosas al recorte. Es como un capturar toda la pantalla, nada más que en lugar de toda la pantalla es la herramienta recortes. Tiene esta tijerita. Y le va a servir mucho cuando por ahí quieren hacer una captura y publicarla en algún foro, o ya saben que pueden poner imágenes dentro del mismo chat. Así que bueno, Juan, agarrá ese ejercicio y copiarlo y ponerlo en el chat general, que para eso ahí podemos hacer toda la interacción que ustedes quieran. Y si no, también en los foros, ¿sí? Así entre todos te ayudamos a ver qué errores, pero desde ya te digo que cuando un procedimiento, me trabé, cuando un procedimiento necesita en su encabezado dos parámetros o dos argumentos, tenés que llamarlo o invocarlo con dos argumentos. Por ejemplo, si sea poner al este y necesita un color y una dirección, bueno, no se va a llamar poner al este, se va a poner al lado, va a necesitar que vos lo invoques con un color de bolita y con una dirección específica, como por ejemplo sur o norte, para que haya dos valores en la invocación y dos valores en el encabezado de ese método, de esa función. Así que bueno, Claro, después agregarlo. entonces Claro, debe directamente haber algo que... claro, le defino hacia dónde quiero que vaya. Exacto, exacto. Siempre tenés que llamarlo con ese valor. Si vos no lo llamás con los dos valores, no va a compilar bien, no va a andar, no va a entender qué método estás tratando de hacer, porque el que vos pensabas recibe recibe dos parámetros. Así que bueno, acuérdate de hacer la captura y lo vamos Y te la viendo. mando. Yo por lo pronto los dejo, les subo la conferencia y espero que tengan un buen semana. Hasta luego. Listo. Hasta